al curso en línea de ventilación mecánica. Yo soy el doctor Eric Pereira Guzmán y junto con el doctor Otoniel Toledo Salinas estaremos impartiendo este curso. El día de hoy hablaremos sobre fisiología respiratoria. Empezaremos hablando sobre la cascada de oxígeno. Esta se refiere a que a nivel del mar tendremos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, una presión de oxígeno de 159 milímetros de mercurio y un vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. En cuanto nosotros vayamos subiendo sobre el nivel del mar, esta presión barométrica va a ir disminuyendo asimismo la presión de oxígeno. Y esto condicionará que no entre adecuadamente la presión a la vía respiratoria, condicionando posiblemente un mecanismo de hipoxemia si es que nosotros no nos aclimatamos en el momento en que se va subiendo sobre la altura del nivel del mar. Entonces, tendremos que en la vía aérea tendremos dos zonas principalmente. La zona de conducción que va desde la tráquea hasta la división 16 de los bronquios y la zona respiratoria que va a ser de la división 17 hasta los sacos alveolares. En la zona de conducción no va a haber intercambio de gases, pero en la zona respiratoria sí ya habrá intercambio de gases. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la respiración? El objetivo sería llevar oxígeno desde la atmósfera, atravesando el pulmón, los alvéolos, llegando a la circulación, y ese oxígeno tendrá que pasar hacia la célula para continuar el proceso de formación de ATP. Y de regreso sería la eliminación del CO2, igualmente pasando a la circulación, llegando a los alvéolos y posteriormente a la atmósfera. Esto va a depender de la superficie interna de intercambio, que es de aproximadamente 75 metros cuadrados, que son aproximadamente 300 a 500 millones de alvéolos. Para esto también van a ser necesarios los músculos respiratorios, por lo que tendremos dos movimientos inspiratorio y expiratorio, y cada uno tendrá sus propios músculos. Pero tendremos que hacer hincapié en que el diafragma hace el 80% del trabajo respiratorio. Por este motivo es que nosotros, en el momento en que nosotros tengamos un paciente bajo ventilación mecánica, tendremos que proteger el diafragma. ¿Cómo va a ser la circulación en los pulmones? Esta va a depender de presiones. Tendremos una presión arterial pulmonar, una presión alveolar y una presión venosa. Y esto va a determinar tres zonas o las zonas de West, que es la zona 1, en la cual la presión alveolar es mayor que la presión capilar pulmonar, por lo cual siempre estará cerrado y no va a haber paso de sangre en ese momento, por lo cual no se podrá oxigenar la sangre. La zona 2 va a ser de forma intermitente, dado que el flujo de sangre va a pasar y cuando la presión capilar sea mayor que la presión alveolar, y no va a pasar sangre cuando la presión alveolar sea mayor, que la presión capilar. Y tendremos la zona 3, en la cual la presión capilar va a ser mayor siempre, en todo momento, que la presión alveolar, entonces va a haber un flujo continuo de sangre. Además, los vasos van a depender de distintas estructuras. Tendremos vasos alveolares que van a depender de la presión alveolar y de cómo vaya fluctuando esta, y tendremos vasos extraalveolares que van a depender de la presión pleural. Todo esto nos va a llevar a que se manejan diferentes flujos en el pulmón, por lo cual este debe de mantenerse seco. Y uno de los mecanismos para mantener seco el pulmón es a través de canales de sodio. Va a haber filtración transcapilar y transalveolar, y esto va a mantener seco el alveolo. Además, toda la sangre va a pasar hacia el sistema venoso y va a regresar hacia el corazón. Pero cuando aún queda un poco de líquido en los pulmones, los vasos linfáticos son los que van a recoger ese último cantidad de líquido para mantener
todavía seco el pulmón. Recordar también que entre en la pleura pulmonar y la pleura parietal hay un líquido, que es el líquido pleural, que es de aproximadamente 10 a 15 mililitros y es lo que va a permitir que los pulmones no causen fricción, no se rocen entre las pleuras. Y así se va a generar una presión negativa entre las dos pleuras, que va a ser de -4 a -7 centímetros de agua. Y esta es una de las presiones que nosotros podremos monitorizar. De aquí nos pasaremos a la relación ventilación-perfusión. Nosotros empezaremos en la figura B, en la figura de en medio, donde tendremos una relación ventilación-perfusión ideal que es de 0.8. ¿Por qué es de 0.8? Porque tendremos una ventilación alveolar de 4 litros sobre minuto y un gasto cardíaco de 5 litros sobre minuto. Y esto nos dará 0.8. Pero de ahí nos vamos a ir hacia los extremos, en este caso hacia la figura A, en el cual no hay ventilación, el alveolo está bloqueado, pero sí hay paso de sangre, sí hay perfusión. Esto va a dar una relación BQ de 0 y esto se conocerá como un cortocircuito. Del otro extremo, en la figura C, el alveolo está permeable, sí le llega oxígeno, pero no hay paso de sangre. Esto va a condicionar una relación BQ infinita y que clínicamente se considera como que hay más espacio muerto. Entonces, esta gráfica es muy importante que nosotros la entendamos porque de aquí parten algunos de los mecanismos de hipoxemia que veremos en otros capítulos. Entonces tendremos espacios muertos. El espacio muerto pulmonar, que ya lo habíamos comentado, en donde no hay paso de sangre, pero el alveolo sí está permeable, y el espacio muerto anatómico, que sería la vía aérea de conducción, que aproximadamente son 150 mililitros. La suma de estos dos nos va a dar el espacio muerto fisiológico, que si este espacio muerto fisiológico disminuye, va a haber una disminución del CO2, pero si este espacio muerto fisiológico aumenta, tendremos retención de CO2. Ahora continuaremos hablando sobre hematosis y mecánica respiratoria. Hablaremos sobre la membrana respiratoria, la cual es una estructura muy importante, pero muy delgada. Tiene un espesor de 0.2 a 0.6 micras. Está constituida por diferentes estructuras, como el surfactante, el epitelio alveolar con los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, la membrana basal, el espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio capilar, y luego la membrana del eritrocito. Entonces, tiene que difundir el oxígeno desde el alveolo hasta el eritrocito y el CO2 en sentido contrario, y todas estas estructuras pueden verse afectadas. Como vemos en esta fórmula, va a depender tanto de la presión que hay en el alveolo, el área de superficie y de reclutamiento, la solubilidad del gas. Por ejemplo, si nosotros usamos helios, que es helio más oxígeno, la solubilidad va a aumentar, el diámetro del alveolo y el peso molecular. Para esto vamos a tener que tomar en cuenta los principios de intercambio gaseoso. Tendremos que definir el coeficiente de solubilidad, que es la cantidad de gas disuelto en sangre, y esto va a ser igual a la presión que ejerce cada gas en la sangre, en dicho líquido en este caso. Entonces tendremos que el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0.023 mililitros de oxígeno por cada mililitro de sangre por 760 milímetros multiplicado por la presión de oxígeno. Y el CO2 sería de 0.510 mililitros de CO2. Entonces, por esto es que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno.
Si nosotros lo vemos en la imagen, del lado venoso tendremos una presión de oxígeno de 40 y de CO2 de 46. Pero en el momento en que están en contacto con el alveolo, se va a ver una adecuada difusión y entonces el CO2 difundirá hacia el alveolo y el oxígeno difundirá hacia el capilar. Y entonces llegaremos hacia el lado arterial con una presión de oxígeno de 95 y una presión de CO2 de 40. Además de que la mecánica respiratoria es muy importante porque nosotros la podemos medir en el ventilador y porque estas presiones van a hacer que se produzca la difusión de gases. Entonces nosotros vamos a tener una presión media que se puede ver en los ventiladores mecánicos y esta representa el promedio de presiones generadas durante el ciclo respiratorio, es decir, durante la inspiración y la expiración. La presión alveolar también nosotros la podemos determinar en el ventilador mecánico realizando una pausa inspiratoria y esto va a determinar la presión que hay dentro de los alveolos. También la podemos encontrar en la literatura como presión meseta o presión plató. Vamos a poder determinar nosotros también la presión pleural, que es la presión que hay entre las dos pleuras, la pulmonar y la parietal. Esto no lo podemos medir de forma directa en el paciente, sino que utilizamos un subrogado, que en este caso podría ser la presión esofágica utilizando un balón esofágico. Y de estas presiones tendremos una presión muy importante, que es la presión transpulmonar, que se refiere a la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Y esta presión transpulmonar es la que va a mantener expandidos los pulmones. Si nosotros tenemos una presión transpulmonar positiva, quiere decir que es expansora. Si es negativa, sería colapsante. ¿Por qué? Por la regla de los signos. Si tenemos una presión alveolar de 0 menos 5, que sería la presión pleural, nos da un valor de 5, que sería positivo. Pero si tenemos una presión alveolar de 0 menos una presión positiva, en este caso de la presión pleural, sería un resultado de menos 5, entonces sería colapsante. Además, tendremos la distensibilidad de los pulmones, que se refiere a cómo se van a distender o cómo se van a inflar esos pulmones. Tendremos dos, que es la estática, que se refiere principalmente al parénquima pulmonar, y esta la calcularemos dividiendo el volumen tidal entre la resta de la presión alveolar menos el PIB, y la distensibilidad dinámica, que también hace referencia al parénquima pulmonar, pero también a la caja torácica. Y esta la determinaremos haciendo una división entre el volumen tidal y la resta de la presión máxima menos el PIB. Estas presiones nos van a dar volúmenes y capacidades pulmonares. Muy importante el volumen corriente, que está determinado como de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Este volumen corriente o volumen tidal multiplicado por la frecuencia respiratoria nos dará el volumen minuto, que se refiere al aire nuevo que pasa hacia la vía respiratoria en cada minuto. Y entonces nosotros tendremos que si nuestro volumen tidal inspiratorio o volumen corriente inspiratorio disminuye y o la frecuencia respiratoria también disminuye, entonces tendremos retención de CO2, por lo cual nosotros tendremos que ajustar nuestro ventilador. Muy importante, la capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional está determinada por el volumen residual y por el volumen de reserva expiratorio. Esta capacidad es la que se pierde en el momento en que nosotros intubamos a nuestro paciente y es la que nosotros vamos a tratar de recuperar con la ventilación mecánica. En este caso, con el uso de PIP. Y la respiración va a estar regulada a nivel central, a nivel del tallo cerebral, por tres
grupos importantes: el centro neumotáxico, el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, que van a recibir señales periféricas y van a dar una respuesta de cómo va a ser nuestra respiración. Muy importante, va a estar afectado por la cantidad de CO2, por algunas otras señales simpáticas, parasimpáticas, en este caso determinadas por la presión venosa central, por el gasto cardíaco, la presión arterial, las resistencias periféricas y todo esto para mantener una adecuada oxigenación. Y también tendremos reflejos pulmonares o de protección, en este caso el reflejo de Herring-Breuer, que consta de dos partes, que es un inhibitorio inspiratorio en el cual va a disminuir la frecuencia respiratoria porque nosotros estamos realizando inspiraciones prolongadas, o excitatorio inspiratorio cuando se incrementa la respiración ante una expiración excesiva. Entonces, este reflejo va a ser muy importante en los pacientes cuando están, eh, cuando queremos realizar alguna maniobra o los estamos llevando hacia un periodo para realizar extubación. Tendremos algunos otros reflejos, como pueden ser los reflejos irritativos, por ejemplo, la tos, el estornudo o reflejos de protección de la vía aérea superior.